fortaleza para todos nosotros, es identidad para todos nosotros. Así que por favor, abra en su Biblia el Salmo 133, por favor. Lo leemos juntos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Tome su lugar, por favor. Y nuestro tema se llama el principio de comunión. Principio de comunión. La palabra comunión, dentro del contexto religioso o litúrgico, nosotros teníamos un concepto algo, no totalmente, pero sí algo distorsionado. Y cuando nos hablaban de comunión, nos hablaban del rito de la Eucaristía, ¿verdad? De participar, según la doctrina tradicional, del cuerpo y de la sangre de Jesús, donde el sacerdote levantaba la hostia y decía que literal, por medio de la doctrina de la transubstanciación, Jesucristo entraba en el pan y la copa de vino se convertía literal en la sangre de Jesús. Y cuando pasabas por primera vez a participar de esos elementos, esa era tu comunión con Jesucristo, y a partir de ese momento, sí, empezaba tu vida relacional con el Señor Jesucristo. Cuando en la perspectiva bíblica la comunión es mucho más profunda, es mucho más intensa, es mucho más poderosa. ¿Por qué? Porque la comunión, como te lo decía al principio, es lo que le da fortaleza a la iglesia. Le da identidad, le da sustentabilidad. Hemos tenido aquí personas, muchas personas, muchas, más de las que yo quisiera. Y voy a hablar particularmente de una de ellas. Empiezan a venir, empiezan a crecer, empiezan a dar sus primeros frutos. Y resulta que tienen un pariente que se congregaba en una de las llamadas mega iglesias, de esas que tienen mini split cada 3 metros, sillas mega super archi contracojinadas, te sientas y hasta rebotas, ¿verdad? Que hasta te da gusto, te quitas las sandalias y subes los pies en la otra de un lado. Y la empezó a alborotar, le dijo, pero es que ¿a dónde vas tú? No, mira, nosotros vamos aquí, es una iglesia que estamos ahí aprendiendo a conocer. No, es que esa iglesia, eso no puede ser iglesia, eso es una casa. Mira, yo voy acá a una iglesia bien bonita, que no, allí no pasas calores, ni pasas sufrimientos, vámonos, porque yo estoy segura que ahí no vas a ser bendecida. Ahí, no, como tenían la distorsión, ¿verdad?, de la palabra bendición. Entonces, pues total, se la empieza a llevar, ¿verdad? Venía un domingo aquí y luego iba un domingo allá, y así empezó a juguetear. Nos empezamos a dar cuenta de la situación, ¿verdad? Obviamente ella no sabe, pero nosotros sí sabemos que estaba quebrantando el principio de autoridad, el principio de permanencia. Entonces hablamos con ellos, les dijimos, miren, nos damos cuenta de esto, ¿qué está pasando con ustedes? Es que no, ya nos explican, es que mi hermana y nos dijo una palabra profética de parte de Dios, que si nos quedábamos aquí no íbamos a ser bendecidos, y nos invitó a su iglesia que está allá, y ya fuimos y nos gustó mucho. Le digo, ok, miren, a lo mejor no puedo entrar mucho en detalles con ustedes porque están empezando. Yo hubiera querido que crecieran un poquito para poder discipularles correctamente. Pero si ustedes están a gusto, se sienten a gusto y se sienten en paz, pues adelante, váyanse. Y total, pues sí, se fueron. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar. Llegan, empiezan a ir, empiezan a faltar, sus hijos empiezan a faltar, sus hijos ya, bueno, el mayor ya empezó a caer en problemas de alcohol, de malas compañías, y nos empezamos a preocupar. Entonces ya nos la volvimos a encontrar y resulta que ya no va ahí. Sí, porque bueno, ¿y por qué dejaron de ir? Pues es que ahí nunca nos acercamos con el pastor, nunca nos acercamos ni siquiera con los pastores auxiliares, porque pues, como es muy grande, tiene pastores auxiliares. ¿Y quién nos atendía? No, pues uno de nosotros mismos, uno de los sugieres.
Si teníamos alguna duda o consejería, él nos atendía, pero no nos sentíamos a gusto, queríamos ir con el pastor. Por eso no quería que se fueran, porque mi interés era que crecieran, que permanecieran. Ya después, si ya se sentían listos, ya eran buenos discípulos, ya conocedores de la palabra, bueno, si quieren ir a servir a otro lugar, adelante, pero ya bien preparados. Y ahorita pues no se congregan porque ella trabaja los domingos, él también trabaja los domingos, su familia está de manera disfuncional. ¿Por qué? Porque se quebranta el principio de comunión. ¿Cómo vamos a crecer todos los que estamos aquí? Fomentando el principio de comunión. Por eso leímos aquí en la escritura, en el versículo 1 dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es que habiten. El hablar de habitar nos habla de un sentido de permanencia, de estar siempre, no de visita. Hay quienes entienden el ir a la iglesia como, pues es que está padre ir porque se predica bonito, porque se canta bonito, entonces pues yo voy a ir cuando tenga ganas, o cuando tenga tiempo, o cuando no vaya a ir a visitar a algún familiar. Y no entendemos porque no alcanzamos a conocer ese principio. Pero la escritura nos enseña que cuando yo pertenezco a un cuerpo, cuando tengo en mi mente claramente el sentido de pertenencia, que pertenezco a una iglesia, que pertenezco a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, porque en ese cuerpo voy a recibir el alimento, porque en ese cuerpo voy a crecer, voy a tener comunión con mis hermanos. Entonces se cumple esta promesa que Dios nos deja en este precioso salmo. Es delicioso y es bueno que los hermanos habiten juntos en armonía. Quiero que lo estemos meditando en algunas versiones que encontré más sencillas. Empiezo con el versículo 1, lo tengo aquí en la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjese cómo dice más simple. Dice: qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Si yo voy a la iglesia con una actitud incorrecta, ¿verdad? Porque regularmente, y hablando particularmente de los hombres, cuando empezamos a ir a una iglesia siempre vamos con la actitud incorrecta. O vamos forzados por la esposa o por los hijos, porque ándale, que mira, que vamos para que conozcas algo diferente, porque está bien bonito, porque cantan unas canciones bien bonitas para Dios. Y los hombres pues no queremos, ¿verdad? Porque realmente los hombres somos más duros, nos resistimos, nosotros queremos seguir echadotes ahí en el sofá los domingos, ahí con una cerveza ahí en un lado y viendo películas o viendo deportes, los que son deportistas. Y nos resistimos, ¿verdad? Y regularmente cuando empezamos a ir, pues lo hacemos a fuerza, ¿verdad? Sin embargo, tenemos un Padre tan amoroso y el Espíritu Santo tan precioso, ¿verdad? Que Él poco a poco empieza a tocar nuestro corazón. Y empezamos a sentir y a vibrar, y empezamos a darnos cuenta que llegamos al lugar correcto, que llegamos al lugar donde Dios nos había preparado. ¿Para qué? Para crecer, para que nuestra vida sufriera un cambio radical de 180 grados. ¿Por qué? Porque iba en camino a la perdición, a la condenación eterna. Pero Dios en su misericordia se acuerda de nosotros, y empiezo a crecer en esa iglesia, empiezo a convivir con mis hermanos, empiezo a convivir con mis líderes, con mis pastores, con los encargados de células o grupos de conexión, o como se llamen en cada congregación. Y empieza a cumplirse. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se empieza a reunir en armonía. En armonía. Y yo cuando pienso en esta palabra, ¿verdad? Como mecánico y como fabricante de engranes, se me relaciono esta palabra a una transmisión, a una caja de engranes, donde cada uno de los engranes tienen las medidas exactas. Se coloca cada uno en su flecha, en su terminal, se arranca el interruptor del motor, donde el engrane motriz empieza a mover toda la transmisión, y oyes y se escucha bien bonito nomás. El aceite empieza a escurrir, lubricando los engranitos, se lubrican los valeros, los rodamientos, y se escucha
padre, y colocas ya esa caja de transmisión en la maquinaria o en el equipo que va a mover, y yo lo relaciono con la palabra armonía, porque está funcional, porque todos, cada uno de los engranes, digamos que es una caja de transmisión donde hay 8 engranes, y cada uno de los 8 engranes funciona correctamente. Pero ¿qué llega a suceder cuando el equipo que mueve esa caja de transmisión tiene una sobrecarga, levanta peso de más o mueve cosas que no debía de mover? Entonces siempre dentro de caja de transmisión, te voy a dar tantito clase de mecánica, se coloca un engrane que se le llama fusible. ¿Por qué fusible? Porque si hay una sobrecarga de trabajo, ese engrane que es un poco más débil que los demás, ese engrane es el que lleva la carga y truena, para que al momento de arreglar solamente se tenga que reemplazar ese engrane, que regularmente es de otro material plástico, ¿verdad? Que se llama Nylamid. Y se utiliza así. Bueno, funciona dentro igual del cuerpo de Cristo. Todos somos muchos engranes que mueven esta transmisión del reino de los cielos que Dios le ha placido entregarnos, pero si alguno de esos engranes tiene problemas de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, de tristeza, de soledad, o simplemente, no digamos que haya problemas del alma, simplemente dice, es que yo quiero ir a una iglesia, pero yo no quiero ser parte de la iglesia. Solamente quiero asistir, yo solamente no quiero que me molesten, yo quiero llegar, quiero sentarme, quiero escuchar, quiero participar en la alabanza, que se termine el culto y me voy antes de que se empiecen a saludar, porque a mí no me gusta convivir. Y nunca se integra, y nunca forma parte de. Entonces, Dios, yo he visto mucho esto, que Dios en su amor y en su misericordia lo permite. ¿Para qué? Para que el corazón de esta persona, mientras está sentado o mientras está solamente como espectador, ¿verdad? Dios lo está cuidando, Dios lo está tratando amorosamente, porque va a llegar el momento mientras participe del sentido del principio de permanencia. Es otro principio, no es el que estoy predicando, del principio de permanencia, ¿verdad? Que permanece, el Espíritu Santo tarde que temprano lo va a mover, entonces se va a despertar y se va a convertir en una refacción para esa caja de transmisión, tarde que temprano, ¿verdad? Y entonces podrá convertirse en ese principio de permanencia a pasar al principio de comunión. Ya va a formar parte de un equipo de esa transmisión que se llama en este caso la iglesia, y es bueno y es agradable cuando este pueblo de Dios se reúne en armonía. Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5 en la Biblia hispanoamericana dice: pues así como nuestro cuerpo, que es uno, consta de muchos miembros y cada uno desempeña su cometido, de la misma manera nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y en ese cuerpo cada uno es un miembro al servicio de los demás. Dígale a su vecino: yo estoy a tu servicio. Ahora el otro dígale: ¿es en serio? ¿Cómo funciona el cuerpo de Dios en armonía? Cuando nos ponemos al servicio unos de los otros. Yo estoy aquí para servirte. Yo estoy aquí para escuchar la voz del Espíritu Santo, para ver qué nos quiere hablar. Me habla a mí primero y yo te comparto lo que el Espíritu Santo me habla. Si tú estás de acuerdo con lo que yo estoy compartiendo, bueno, tú dices, es para mí, yo tomo ese principio y lo empiezo a poner en práctica. Pero si tú dices, el pastor está hablando desde su alma, el pastor está hablando desde su carne, el pastor está hablando cosas que no nada que ver con lo que Dios está hablando, entonces lo voy a tomar como los de Berea y lo voy a echar a la basura. ¿Por qué? Porque yo digo que eso no es para mí. Entonces allí termina mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hablar y es compartir. La responsabilidad de ustedes es tomar lo que consideren bueno y apropiado para su vida en Cristo, y lo que no consideren bueno, lo que dicen, esto no es para mí porque yo no lo necesito, lo pueden dejar en un lado, y es
decisión de cada uno de ustedes. Aquí solamente se trata de lo que Dios está tratando de llevar a nuestras vidas y cómo lo cumplimos, cómo lo llevamos a la práctica cuando entendemos que al igual que Jesucristo vinimos para servir y no para ser servidos. Todo lo que hacemos, como decía ahorita Vicky, salud, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos debe de estar enfocado en el bien de mi prójimo. Ustedes no saben cuántos años Aide luchó por su ayuda idónea, o por su pareja, o por su varón. Pero años. Pepe y yo casi nos jalábamos de los pelos con la desesperación porque no veíamos de dónde. Sin embargo, yo siempre le dije a Aide, mi hija, yo admiro tu paciencia, yo admiro tu tolerancia. Y tarde que temprano se cumplió el objetivo. Y aquí está al frente liderando al grupo de jóvenes. Y obviamente todos tenemos carencias, todos tenemos deficiencias, todos estamos creciendo, todos estamos en el mismo proceso. Pero sin embargo, ¿por qué Dios respalda? Porque decidimos someternos unos a otros en el temor del Señor y servirnos unos a otros, que es para lo que Dios nos llamó. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y quiero enfocarme en esta parte final. Dice, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Qué difícil. Realmente, qué difícil. Porque como decíamos para allá, para el rancho, cada cabeza es una barbacoa. Cada cabeza es un mundo, cada alma es diferente, piensa diferente, acciona diferente, reacciona diferente. Y es una gran labor que podamos funcionar siendo tan diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Piense esto, si en un matrimonio es bien difícil que la pareja se complementen y funcionen correctamente como matrimonio, siendo dos personas, imagínense dentro de una iglesia, o dentro de algún ministerio, o dentro de algún grupo de servicio. Súper difícil. ¿Cómo puede entonces funcionar? ¿Cómo puede cumplirse esto que el Espíritu Santo nos está pidiendo, de que seamos todos de un mismo parecer y que seamos unidos en pensamiento y propósito? Pregunta, ¿cómo puede suceder o cómo lo podemos lograr? ¿Quién me ayuda a predicar? ¿Pastora? ¿Perdón? La primera y la más importante. Sometidos a la voz del Espíritu Santo. En la mañana estábamos hablando la familia pastoral, que somos mi esposa, el bebé y yo. Y tenemos como familia, los tres tenemos muchas fricciones. ¿Por qué? Porque somos súper diferentes, los tres. Súper, mega diferentes. De repente nos jalamos la oreja unos a otros, uno tiene más la piel delgadita que otro se le resbala y como quiera ahí lo sobrepasamos. Y llegábamos a la conclusión de que la única manera de funcionar en armonía y de vivir y de convivir correctamente es cediendo. Le decía a Edson, si tú supieras todas las diferencias que hay entre tu madre y yo, en carácter, en personalidad, en pensamiento, en ideologías, incluso algunas veces en doctrina, que le he tenido que enseñar, y mira, es así y es así. La única manera de poder lograrlo ha sido cediendo. Como nos enseñaron nuestros pastores, a ceder nuestros derechos. Yo creo que tengo la razón, tú también crees que tienes la razón. Vamos a dejar todo en manos de Dios, como dice Juan. Deja todo en manos de Dios. Y que Él se glorifique.
Y si yo no quedé muy conforme con la decisión o con la determinación que se tomó, pues simplemente cedo. ¿Por qué? Porque sé que es por el bien del matrimonio, es por el bien de la pareja. Porque si no, ojo, si no limo o si no cedo ante esas diferencias, ¿qué es lo que va a suceder? Que siempre va a estar el pique. ¿Cuántos conocen matrimonios o familias así? Que siempre viven, decía mi mamá, como perros y gatos. Nada más está que busquen cualquier detallito para que, y no lavaste los trastes y te tocaba a ti, y a ti te tocaba barrer, y a ti te tocaba sacar las basuras, y empieza la rebambaramba, y más cuando son como en mi casa, que éramos 6 hermanos, ya se imaginarán. Pero aprendiendo a ceder. Y mi papá, que a pesar de ser un hombre no temeroso de Dios, bueno, sí temeroso de Dios, pero no conocedor de sus principios, siempre me decía: usted solamente cállese y obedezca. Siempre eran sus palabras: usted solamente cállese y obedezca. Así de sencillito y así de fácil. Y así las cosas entre nosotros se fueron limando y gracias a Dios pudimos sobrevivir dentro de la familia. ¿Por qué? Porque decidimos ceder. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros había una cabeza, una figura de autoridad que nos enseñó a someternos y a rendirnos al principio de autoridad, aún sin conocer lo que enseña la palabra. Necesitamos ser todos de un mismo parecer, ceder nuestras expectativas, ceder nuestros derechos, ceder nuestros pensamientos, ceder nuestras ideologías. ¿Para qué? Para que entonces el principio de armonía se cumpla en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando entiendo esto y lo llevo a la práctica? El versículo 2 nos lo enseña, 133, verso 2. Dice: pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de la túnica. Cuando se hacía el ungimiento de los sacerdotes, de los llamados a ministrar dentro del templo o del tabernáculo en este caso, si no es como ahora, ¿verdad? Que en los líderes oramos o ungimos a las personas, sea enfermos o sea para algún llamamiento. Solamente tomamos un poco de aceite, ya sea lo ponemos en la cabeza o en la frente y lo estamos ungiendo, ¿verdad? Declarando cualquiera de las cosas que sea necesaria, sanidad o alguna vocación o responsabilidad dentro de la iglesia. El ungimiento de estos sacerdotes era derramando literal una vasija de aceite y vertirla sobre la cabeza. O sea, literal se cubría, porque la palabra ungir, para quienes no sabían, significa cubrir completamente. Entonces, una persona ungida es una persona que está cubierta completamente de la autoridad de Dios, cubierta completamente de la voz del Espíritu Santo, cubierta completamente de la paternidad de Dios. Y se vaciaba, y dice aquí cómo lo compara aquí el salmista, cuando dice: es tan preciosa como cuando el Espíritu Santo, que es símbolo de la unción, que es la forma correcta de lo que entendemos nosotros como unción, se derrama sobre la persona, sobre la cabeza de Aarón, y que corre hasta por sus barbas, hasta llegar al borde de su túnica, o sea, literal hasta los pies. Una persona ungida, una persona llena del Espíritu Santo, es una persona que está llena de la presencia de Dios, desde la cabeza hasta los pies, o hasta el borde de su túnica, como dice aquí la palabra, llenos de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos limar asperezas? ¿Cómo podemos quitar desavenencias o pequeñas diferencias dentro del cuerpo de Cristo? Siendo llenos del Espíritu Santo, siendo llenos, dirigidos en todo momento. El rol o el papel del Espíritu Santo operando dentro de la iglesia es fundamental para que una iglesia crezca fuerte y sólida. Una iglesia sin el Espíritu Santo siempre va a ser una iglesia débil, una iglesia sin propósito y una iglesia sin dirección. En el libro de Éxodo, en el capítulo 29, encontramos la manera en que se ungió aquí, en este caso al sacerdote Aarón, ¿verdad? Es de quien hace referencia.
Éxodo 29, versículo 5 y versículo 7, yo lo tengo aquí en la Reina Valera contemporánea. Dice el versículo 5: tomarás entonces las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le sujetarás el cinto del efod. Versículo 7: a continuación tomarás el aceite de consagrar y lo derramarás sobre la cabeza de Aarón, y así lo ungirás como sacerdote. Funciona dentro de la iglesia el principio de armonía. ¿Funciono correctamente cediendo mis derechos? Sí, y como recompensa o bendición de parte de Dios es que viene ese descanso, esa frescura del Espíritu Santo, del aceite de su presencia, llenándonos, cubriéndonos. ¿Para qué? Para evitar que nuestro corazón pueda ser llevado por nuestra carnalidad o por alguna condición almática. ¿A qué? A estar siempre en disputa, a estar siempre debatiendo, a estar siempre discutiendo. Cuando teníamos nosotros diferencias, que había muchas, doctrinales, con el que fue nuestro pastor por muchos años, nunca se pudo lograr nada. ¿Por qué? Porque era una persona que no admitía corrección. Él siempre peleaba tener la razón, siempre, y digo, no estoy tratando de hablar de él, ni mucho menos, estoy solamente diciendo tal como eran las circunstancias. No admitía que se había equivocado, no admitía que estaba teniendo alguna postura incorrecta, incluso tomaba muchas veces la postura de decir, pues yo no tengo que aprender de nada de ustedes, yo no voy a aprender nada de los que están a mi servicio. Y ya llegó el momento en que pues mejor, para evitar detalles, pues ya no tratábamos de debatir o de corregir algunos de esos puntos. Y sin embargo había un hermano que siempre estaba discutiendo con él y que siempre le debatía y siempre estaba con el pique. Y es que ¿qué va a pasar con nosotros? Que nosotros queremos más y aquí no hay quien nos dé más. Porque realmente pues sí, no había quien nos diera más, ¿verdad? No había una profundidad doctrinal que nos pudiera hacer crecer. Y sin embargo, yo vi la consecuencia de pelear y de estar siempre en contra de la autoridad pastoral. A pesar aún de sus diferencias y a pesar aún de sus deficiencias, la decisión que tomamos, en este caso un servidor, fue de someterme en todo momento, aunque no estuviera de acuerdo y aunque yo viera que las cosas se estuvieran haciendo mal y que no se tomara una visión correcta de lo que debe de ser la iglesia en cuanto al evangelismo y todas esas cosas. Sin embargo, siempre doblamos las manos y dijimos, Señor, bueno, yo estoy aquí para servir y para hacer tu propósito, y a quien tú hayas de llamar a cuentas, pues tú lo has de hacer. Y decidimos callarnos. Sin embargo, esta persona de quien te estoy hablando terminó yéndose de la iglesia resentido, enojado. A los tantos 1 o 2 años regresó, ya regresó con un cáncer terminal en su estómago que lo llevó lamentablemente a la muerte. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no estoy tratando de asustar ni de manipular, ni mucho menos, pero sí estoy resaltando la importancia de lo que Dios establece como principio de autoridad, como principio de orden. A Dios le gusta el orden. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que establece autoridades. Él es quien las pone y Él es quien las respalda, y al final, si algo hacemos mal, alguien del quien está fungiendo autoridad, como lo hizo el rey Saúl, ¿se acuerdan? Que empezó a desviarse y empezó a apartar su corazón, terminó como destituido, siendo que había tenido un llamamiento muy hermoso cuando Dios lo preparó y lo consagró como el primer rey del pueblo de Israel. Después fue quitado, dice, le fue quitado el reino. ¿Por qué? Porque su visión completamente se perdió. Ya no estaba preocupado por reinar, sino estaba preocupado porque había alguien detrás de él que estaba acaparando todas las miradas, que era el pastorcito, el guerrero David, que al final fue quien se quedó con el reinado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15, en la palabra de Dios para todos. Nos dice así el Espíritu Santo: antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios
y no deben vivir como antes. Verso 15. Más bien sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Hablar de santidad no habla de perfección. Hablar de santidad habla de compromiso, de entendimiento. Santo significa apartado de, dirigido hacia, o apartado para Dios, dirigido hacia algún propósito. Dios, quien nos llamó, es un Dios santo que se apartó. ¿Para qué? Para nosotros, para hacernos un reino de sacerdotes. Y así Él nos está diciendo: así como yo me aparté para ser Dios de ustedes, para santificarlos, para pagar el precio por sus pecados, así yo espero de ustedes que ustedes también se santifiquen, se aparten para mí y se vuelvan ese pueblo santo, redimido por la gracia de Dios, cubiertos con la sangre de Cristo, que todos los días, como nos decía la pastora Lulú, portan esa armadura de Dios. ¿Para qué? Para enfrentar nuestra vida diaria. La armadura de Dios, no crea que solamente es cuando vamos a la iglesia, o cuando vamos a enseñar, o cuando vamos a algún campo de verano, o cuando vamos a servir. La armadura de Dios la debemos de portar todos los días, porque todos los días nos vamos a encontrar a un filisteo incircunciso, o a una mujer sirofenicia que se quiere robar el pan de los hijos, o quiere ganar con el pan de los hijos. Y debemos siempre portar con sabiduría esa preciosa armadura de Dios, sin perder nunca de vista el amor y la misericordia, que son los aspectos fundamentales que nos deben de resaltar como iglesia. Somos cubiertos de la presencia de Dios, somos cubiertos de ese precioso aceite que es el Espíritu Santo morando y habitando a plenitud de nosotros. Y entonces recibimos aquello para lo cual fuimos llamados, para ser hijos de Dios y merecedores de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Salmo 133, versículo 3, Nueva Biblia Viva. Es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Jerusalén. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Donde vivimos como iglesia en esa armonía, en esa funcionalidad, en ese entendimiento, entonces es allí donde vemos que bendición y vida eterna. Por eso esta persona de quien te estaba dando el testimonio nunca pudo ver la bendición, nunca pudo ver la vida eterna, nunca pudo ver la plenitud, primero en su vida y luego en su familia. ¿Por qué? Porque estaba viendo las circunstancias o el lugar, o estaba tratando de satisfacer sus necesidades físicas o sus necesidades del alma, en lugar de satisfacer sus necesidades espirituales. Nunca se discipuló, nunca se capacitó, nunca creció y nunca pudo ver la mano de Dios operando sobre su vida, recibiendo bendición y vida eterna. Ahora, ¿qué va a pasar con esta familia? ¿Qué va a pasar con este matrimonio? ¿Qué va a pasar con esos hijos? Esta historia continuará. Matrimonios que para arriba y para abajo, ya me voy, siempre no me voy, me quedo, no me quedo. Vamos a una iglesia a ver si se solucionan las cosas. Llego a la iglesia, duro 6 meses, 7 meses, 8 meses. En lugar de solucionarse, se agravan. Mejor ya me voy porque aquí nunca pasó nada en mi vida, y buscamos otra iglesia y llegamos igual y otra vez empiezan las mismas cosas. Aún dentro de la iglesia me la paso peleando. Y mejor ya me voy porque aquí nunca pasó nada. Y así se seguirá sucediendo siempre. La historia se seguirá repitiendo. ¿Por qué? Porque no es del lugar a donde asisto, ni es de la persona que me predica, sino de la toma necesaria de decisiones. Si yo no decido y si yo no permito que el Espíritu Santo, el agente de transformación que Dios envió a nuestras vidas,
provoque y produzca todos esos cambios para que entonces yo pueda integrarme al cuerpo de Cristo y ser funcional y cumplir este principio de armonía, nunca va a pasar nada en nuestra vida y te lo puedes encontrar 15, 20 años después y te va a contar la misma historia, los mismos pleitos con su pareja, las mismas diferencias, los mismos problemas y nunca va a pasar nada. Y esa siempre es la urgencia de todo predicador, porque la palabra de Dios no es para leerla, ni es para aprenderla, ni es para memorizarla. Y con el debido respeto lo digo y ahorita me vas a entender, porque la palabra de Dios es para obedecerla. De nada sirve que yo la aprenda y la memorice si nunca permito que la palabra de Dios se vuelva mi guía. Que todo lo que me predican aquí cada domingo, que todos los principios, que todas las enseñanzas, que todas las parábolas, ¿verdad? Que son enseñanzas prácticas a través de alguna ilustración, traigan luz a mi vida y poder aplicar esos cambios correctivos a mi manera de vivir. Pues nunca va a pasar nada, ¿por qué? Porque no estoy poniendo de mi parte. El mal entendimiento de la gracia, ¿verdad? De decir es que Dios ya hizo todo, yo no tengo que hacer nada. No, discúlpame, Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Tienes la gracia, pero esfuérzate en ella. Pelea la buena batalla. Quien tenía un claro y sobrio entendimiento de la gracia es el apóstol Pablo, y tenemos mucho como iglesia que aprender de él, a ceder, a entregar, a rendir, a dejar todo siempre en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy anhelando esta bendición que el Señor concede, esta vida eterna que acontece cuando aprendo a vivir en armonía. Si aprendo a vivir en armonía con mi esposa, si aprendo a vivir en armonía con mis hijos, aprendo a vivir en armonía dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. San Juan capítulo 17 versículos 21 y 22, palabra de Dios para todos. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno, que vivan en armonía, que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando se cumple en la iglesia el principio de armonía, la gente a nuestro alrededor se da cuenta y la gente alrededor de nosotros quiere lo mismo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque les son un desafío. Todos van a decir, yo quiero vivir así, yo quiero disfrutar así como ellos disfrutan, como ellos viven, como ellos gozan a pesar de las adversidades. Versículo 22. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Principio de unidad, o la unidad perfecta. ¿Dónde vemos la unidad perfecta? En la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un mismo Dios. Una unidad perfecta. Una unidad donde podemos entonces nosotros encontrar plenitud. ¿En quién? En su presencia, en Dios, en nosotros, en Dios, con nosotros. Así como está esa perfecta armonía, así Jesús oraba al Padre y decía que sean uno la iglesia como nosotros también somos uno. Pastor, ¿cómo se logra? Teniendo comunión primeramente con Jesucristo. Alguien que no tiene comunión con Jesús no puede jamás tener comunión con su novia. Si queremos verdaderamente amar a Jesús, tenemos que amar a la novia. No podemos amar a Jesús y aborrecer a la novia. No podemos amar a Jesús y criticar o chismear de la novia. Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9, en la Reina Valera 1960. Dice, fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué hagamos entonces, iglesia? Fomentemos nuestra comunión con Jesús. Hablemos todos los días con Jesús. Dispongamos todos los días nuestro corazón para tener un tiempo de devocional.
para escuchar todo lo que los siervos de Dios se preparan para servirnos, para darnos. Qué bonito es saber aprovechar todo lo que nos comparten, todo lo que viene de parte de Dios, y que alguien tiene a bien decirnos: mira, te recomiendo esto, escúchalo, va a ser de bendición a tu vida, va a ser de edificación, y disfrutarlo. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a fortalecer mi comunión con Jesucristo. Alguien que sabe cómo está su relación con Jesucristo nunca se va a sentir solo. Se podrá sentir sí débil en algunas circunstancias, o se podrá sentir mal en algunas circunstancias, a lo mejor con cierto temor ante el porvenir, ante lo que viene, pero entonces recurre a su comunión con Jesús, y eso produce ¿qué? Fortaleza. Y descansas en Él. Descansas en Él y se cumple lo que Él nos prometió: vengan a mí si ustedes están trabajados y llenos de cargas, porque solamente yo soy quien puedo hacerlos descansar. Solamente en mí encontrarán refugio, solamente en mí encontrarán descanso. Vengan a mí, suelten sus cargas, lleven mi yugo, lleven mi cruz, porque mi carga es ligera. Tengan comunión conmigo. Pastor, ¿qué es comunión? Para tener claro entonces, comunión se traduce del griego koinonia, que significa participación en algo indivisible. Significa también compartir con, y también significa acompañar. Tiene tres connotaciones. Eran varias, pero yo escogí las más relevantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a tener comunión? Cuando participamos de algo indivisible, algo que no se puede dividir. Si entendemos la unidad perfecta de Dios, si yo tengo comunión con Dios, entonces tengo comunión con alguien que es indivisible. Yo no puedo andar creyendo esas burradas, ¿verdad? De que la Espíritu Santa, que es la mamá de Jesús y la esposa del Padre, o sea, te quedas pensando y dicen: ¿dónde sacan esas sandeces, verdad? Y ahora ya está lleno el TikTok de tantas burradas esas, y lamentablemente los indoctos y los inconstantes se ganchan con esas enseñanzas y andan ahí creyendo. ¿Por qué? Porque no han entendido la unidad perfecta de Dios y no han podido, y jamás van a tener comunión con alguien, porque no saben que es indivisible. Participamos como iglesia, ustedes y yo participamos en común de algo indivisible. Tenemos un mismo Dios, tenemos un Padre amoroso, tenemos el amor y el perdón de nuestro Señor Jesucristo, al igual que su intercesión delante del Padre, y tenemos la comunión que se logra por medio del Espíritu Santo. Entonces todos participamos de lo mismo, todos recibimos un mismo alimento, todos recibimos un mismo sustento, todos tenemos la misma fortaleza. ¿Qué es lo que tengo que hacer solamente? Permanecer. Permanecer y luchar y seguir caminando y seguir adelante. El siguiente significado es compartir con. Cuando tenemos comunión, compartimos. ¿Qué compartimos como iglesia? Nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros quebrantos, nuestras alegrías. Nos gozamos con los que se gozan, lloramos con los que lloran, sufrimos con los que sufren. Nos levantamos, nos soportamos unos a otros. ¿Para qué? Para no dejarnos caer. Siempre si vemos que alguien está pasando por una prueba de fe, ahí estamos para agarrarlo del brazo y para decirte: aguanta, aquí está el Padre. Tarde que temprano verás la luz. Las pruebas no son eternas. Las pruebas tienen el propósito de formar carácter. Sin embargo, Dios siempre va a estar allí con nosotros. Y tercer significado es acompañar. Alguien que tiene comunión, koinonía, es alguien que siempre desea acompañar, estar con, vivir en, estar dentro de. No se trata solamente de ir a la iglesia, sino de pertenecer a una iglesia. El sentido famoso de pertenencia, de que si yo no me siento parte de algo,
nunca voy a tener comunión y nunca voy a crecer. ¿Por qué? Porque yo no me siento parte de... Sucede en nuestra vida también laboral. Si yo no me siento parte de una empresa, nunca voy a luchar por esa empresa, ni nunca le voy a echar ganas. Y siempre vamos a hacer eso que algunos erróneamente dicen, ¿verdad? Hacen como que me pagan, hago como que trabajo. No estoy a gusto con el sueldo, no estoy a gusto con las condiciones laborales. Y mi pregunta sería, pues ¿qué rayos estás haciendo ahí entonces? O sea, si estamos, es porque estamos listos y dispuestos para luchar por los ideales y ponernos, obviamente, ¿verdad? Yo no soy partidario tampoco de eso de que ponte la camiseta y sea el incondicional y te digan, quédate a trabajar 24 horas aunque no duermas. No, espérame, digo, tampoco, ¿verdad? Digo, todo tiene un orden, todo tiene un límite, ¿verdad? Sí hay que dar lo mejor de nosotros, pero tampoco no permitir el abuso, ¿verdad? Hace muchos años que se abolió la esclavitud. Y quiero terminar en el libro de los Hechos, por favor, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Cuando lo tenga, me dice, ya llegué. Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Amén. Versículo 42, Hechos 2. Ojo, principio de comunión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacía la iglesia primitiva para mantener la armonía, para mantener la unidad, para mantener la comunión, para mantener la fortaleza en tiempos de persecución, en tiempos de ser humillados, vejados, muchos de ellos llevados al Coliseo para ser devorados por los leones, perseverando en la doctrina que les habían enseñado los discípulos, los apóstoles, en tener comunión unos con otros para fortalecerse? En el partimiento del pan, comían juntos, cenaban juntos, compartían lo que tenían en común y oraban juntos. Armonía, comunión en la oración. Por eso es importante, y siempre los pastores nos enseñaron y enseñamos también nosotros, es importante la oración individual, pero es más importante la oración como matrimonio. Es importante la oración como hijo de Dios, pero es muy importante la oración como iglesia, como cuerpo de Cristo. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Si gusta puede subrayar esa parte. Tenían en común todas las cosas. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia vive en comunión, la iglesia vive en armonía, la iglesia hace su parte, la iglesia se somete a los principios enseñados por la palabra, principio de comunión, principio de individualidad, principio de siembra y cosecha, principio de unidad, principio de soberanía, principio de armonía, principio de permanencia. Los vivimos, los practicamos y el Señor hace su parte. Él añade a la iglesia, ¿a quiénes? A los que han de ser salvos. ¿Para qué? Para que se sientan también en armonía con los que ya están dentro del cuerpo. Y así, en pocas palabras y resumidito, iglesia, así es como debemos de funcionar como cuerpo de Cristo, cumpliendo este principio de armonía. Y el Espíritu Santo lo puede lograr. Y repito, eso no quiere decir
que no vamos a ser diferentes en muchas cosas y que vamos a opinar diferente y que vamos a pensar diferente, pero lo más importante es que vamos a aprender por decisión propia a ceder nuestras diferencias y decir: yo voy con Cristo, voy con su novia, voy con la iglesia. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta palabra nos dé la sabiduría para llevarla a la práctica. Oremos juntos. Padre amado, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias, mi Rey, por tu palabra. Gracias, Dios, por todo aquello, Señor, que tú nos has enseñado en este día, porque queremos vivir siempre en esa unidad, en esa armonía, Señor, donde tú envías allí bendición y vida eterna. Queremos aprender, Dios, a ceder nuestros derechos cuando es necesario, a buscar siempre primeramente tu reino y tu justicia, porque las añadiduras vendrán por sí solas, Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos por tu gracia, por tu favor, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, por aquellos de nuestros hermanos que hoy no pudieron acompañarnos, Señor. Te pido que sigas guardando el corazón de Ángel, Padre. Sigue guardándole, Señor. Sigue fortaleciéndole. Quita, Señor, de en medio todo estorbo, toda piedra, toda duda, todo prejuicio, Señor, que intente seducirle, intente apartarle del buen camino al que tú le has acercado. Padre, así mismo oramos por nuestro hermano Daniel, por esa hemorragia interna, Señor, que le ha estado afectando su salud. Padre, fortalece, Señor. Yo creo, nosotros que estamos aquí creemos que eres un Dios soberano, poderoso, y que aún el dictamen más terrible de los médicos tú puedes quitarlo, puedes cancelarlo en el todopoderoso nombre de Jesús. Y puestos de acuerdo, Señor, enviamos palabra de sanidad ahí en la cama de hospital donde él se encuentra, Señor. Ordenamos en el todopoderoso nombre de Jesús y con la autoridad que nos concede tu palabra, Señor, que cierre toda úlcera, toda hemorragia en el nombre de Jesús. Que sea levantado, Señor. Él ha creído en tu nombre. Él ha creído que tú puedes sanarle, que tú puedes levantarle. Y así, Señor, como diste vida al vientre de Sofía y pusiste vida, Señor, donde muchos decían que jamás habría. Padre, en el nombre de Jesús, descansando en tu soberana gracia, declaramos vida, declaramos salud y declaramos restauración en el cuerpo de nuestro hermano Daniel, en el todopoderoso nombre de Jesús. Padre, oramos por aquellos que en algún momento pertenecieron a este cuerpo, a esta iglesia, y que por los afanes, Señor, o por las distracciones fueron seducidos y fueron apartados. Sé tú con ellos, Padre. Si en algún momento tú deseas volverles a casa, aquí los esperaremos con los brazos abiertos, Señor, para ayudarles a crecer, para fortalecerles, Señor. Danos más de tu presencia, danos de tu amor, danos de tu gracia, Señor, para abrazar, Señor, a los abatidos, a los afligidos, Señor, para, Señor, darles ese amor que tú nos has entregado a nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, abrazamos tu palabra y declaramos, Señor, que tu cuerpo, tu iglesia vive en este principio de armonía, Señor, para cumplir tu perfecta voluntad. En el todopoderoso nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor por su palabra. Aleluya.